Yo, Jonás, un chico de 25 años, siempre he sido de perfil bajo, un diseñador independiente con alma de artista. Ahora, también soy un invitado temporal en la casa donde crecí. La luz del porche seguía rota. El viento aún golpeaba esa persiana suelta junto a la ventana de la cocina. Y el felpudo todavía decía, «Bienvenido a casa». Aunque hacía mucho que no sentía eso. Me quedé parado allí un segundo más, con una maleta en una mano y una bolsa de ropa sucia en la otra. La llave todavía funcionaba. Eso me sorprendió. Adentro, el olor me golpeó primero, limpiador de pisos con aroma a pino, el que mi madre usaba todos los domingos cuando yo era niño. Las luces estaban apagadas, pero un suave resplandor venía de debajo del pasillo. No grité. Simplemente caminé como solía hacerlo, pasando la foto familiar del 2008 donde mis ojos estaban medio cerrados, pero nadie nunca la reimprimió. Se suponía que no iba a ser para siempre. Les dije que solo necesitaba unos meses, el tiempo suficiente para ahorrar, para respirar, tal vez recordar lo que se sentía ser normal. Mis padres, Ramón e Inés, habían dicho, por supuesto. Siempre tendrás una habitación aquí. Mamá había sonreído por FaceTime. Pero las cosas cambian. Llegué a la puerta. Mi puerta. Todavía tenía la pequeña calcomanía azul de cuando tenía 12 años y estaba obsesionado con los coches. Sonreí ante eso, luego giré la perilla y me detuve. La cama estaba allí, pero con sábanas diferentes. Los carteles se habían ido. Mi estantería vacía. Y en el medio de la habitación, sentada con las piernas cruzadas con sus AirPods puestos, estaba Marcela, mi media hermana de 17 años, con las uñas pintadas de rosa neón, desplazándose por su teléfono como si esto siempre hubiera sido suyo. Ella levantó la vista, parpadeó y luego sonrió con suficiencia. Ah, volviste. Eso fue todo. No, hola. No, lo siento, me mudé a tu habitación sin preguntar. Solo volviste. No podía hablar. Me volví hacia el pasillo, esperando que tal vez esto fuera una broma, algún cambio temporal. Pero entonces lo vi. Mis cosas metidas en una bolsa de basura. 2, en realidad, sentadas junto a la lavadora como para dejarlas en donación. Una caja estaba medio abierta encima. Dentro, mi foto de graduación, aquella en la que papá dijo que me veía demasiado serio. Una taza rajada de mi residencia universitaria. Mi cuaderno de bocetos. Oí pasos detrás de mí. Papá. Estaba sosteniendo un sándwich y no parecía sorprendido de verme. Hola, dijo, masticando. Sí, tuvimos que reorganizar algunas cosas. Marcela necesitaba más espacio. Puedes dormir en el estudio por ahora. El estudio, sin puerta, sin cama, solo un futón y una caminadora polvorienta. Él no esperó una respuesta. Regresó hacia la cocina, tarareando algo desafinado. Me quedé allí solo, todavía sosteniendo la llave, todavía oliendo el limpiador de pisos con aroma a pino, todavía escuchando esa estúpida persiana golpeando afuera. Y todo lo que pude pensar fue, ¿cuándo dejé de ser parte de esta casa? ¿Y por qué nadie se molestó en decirme? Me quedé en la lavadora más tiempo del que debería. El tiempo suficiente para que el olor a sándwich se desvaneciera. El tiempo suficiente para que la música de Marcela comenzara a filtrarse a través de las paredes del pasillo. Algún ritmo pop sin letra, solo bajos que resonaban como un recordatorio. No estás en casa. Las bolsas de basura eran delgadas. Podía ver contornos a través del plástico. Mi sudadera con capucha del primer año, aquella en la que viví durante las rupturas y los exámenes finales. Una esquina de mi cuaderno de bocetos sobresalía, doblada y húmeda. Lo alcancé. El papel se pegó. La tinta se había corrido por la página. Mis notas, mis dibujos se habían ablandado como si los hubieran dejado bajo la lluvia. Aún así, nadie dijo nada. Llevé las bolsas al estudio. No, no las llevé. Las arrastré. Una de ellas se rasgó cerca de la puerta. Mis calcetines se cayeron como un lento derrame de recuerdos. Me agaché para recogerlos, azules, desparejados, desgastados. En el estudio, el futón crujió debajo de mí. No había sábana, solo una manta áspera y una sola almohada con una mancha de tinte para el cabello que no era mía. El aire olía a café viejo y silencio. Una foto familiar colgaba torcida en la pared del fondo. Estábamos todos en ella.
Papá, mamá, yo en el medio. Marcela aún no. Recuerdo ese día. Mamá nos había hecho usar a todos azul marino. Yo había llorado porque no quería combinar. Ahora ya ni siquiera estaba en el marco. No realmente. Traté de preguntar más tarde esa noche. Mamá estaba enjuagando los platos. Pensé que dijiste que siempre tendría una habitación aquí. Ella no se dio la vuelta. El agua seguía corriendo. La tienes, pero cariño, Marcela tiene la escuela. Ya no eres un niño. ¿Entiendes, verdad? Asentí como si lo hiciera. Pero la verdad se asentó pesada. No se trataba de espacio. Se trataba de prioridad. Marcela tenía un futuro que necesitaba estructura. Yo tenía un título y una bolsa llena de facturas. Ella tenía planes, rutinas, amigas del softball visitándola. Yo estaba entre cosas. Y tal vez eso fue lo que más dolió. No me lo dijeron porque asumieron que no pelearía. Y tenían razón. No grité, no lancé nada, solo me acosté en el futón esa noche, escuchando los zócalos crujir y a Marcela reírse arriba. Y en la tranquilidad, la pregunta volvió, solo que más aguda esta vez. ¿Cuándo exactamente me convertí en aquel de quien podían deshacerse sin siquiera una conversación? A la mañana siguiente, la alarma de Marcela sonó a las 6:15. Ella no la apagó. Dejó que sonara 3 canciones antes de finalmente arrastrarse por el suelo en sus calcetines. Yo yacía allí en el futón, con los ojos bien abiertos. No había ventana en el estudio, ni reloj, solo la luz parpadeante del router al otro lado de la habitación, latiendo como un corazón que ya no me pertenecía. Mamá pasó una vez con una taza. No se detuvo, no preguntó si había dormido bien. No notó que el futón se había hundido tanto que podía sentir el suelo presionando mi columna vertebral. Revisé mi teléfono. 46 mensajes sin leer en el chat grupal Familia Ramírez. Planificación del cumpleaños de Marcela. Coordinando atuendos para fotos familiares. Cena el domingo con la tía Beatriz. Alguien había compartido un folleto de una jornada de puertas abiertas para la noche universitaria. Me desplacé hacia arriba. Mi último mensaje en ese hilo era de hace 3 semanas. Había preguntado si alguien quería acompañarme a mi exhibición de diseño. Nadie había respondido. Nadie siquiera había dejado un visto. Y ahora no podía responder. La barra en la parte inferior decía, ya no eres parte de esta conversación. Parpadeé, actualicé la pantalla, todavía desaparecido. Me habían eliminado. No lloré de inmediato. No entonces. Llegó más tarde esa tarde cuando abrí el refrigerador. Una caja de pastel estaba adentro, ya medio comida. Terciopelo rojo, mi favorito. Miré más de cerca. En la esquina de la caja había una nota. Marcela. Felicidades por la admisión anticipada. Te quiero. La fecha en el pastel era de la noche en que llegué. Habían celebrado mientras yo desempacaba bolsas de basura en el estudio. Habían cortado rebanadas, servido bebidas, tomado fotos que nunca vería, y a nadie se le había ocurrido ofrecerme siquiera una migaja. Me senté en el suelo de la cocina, las baldosas frías contra los pies descalzos. Ese mismo zumbido del refrigerador en mis oídos. Y finalmente, me quebré. No fuerte, no desordenado, solo hombros temblando, labios presionados en mi manga, lágrimas que no pedían atención porque de todos modos nadie estaba mirando. Esa noche, me desplacé por fotos antiguas en mi teléfono. Velas de cumpleaños, días de playa, una toma borrosa de mí, a los 11 años, bailando en el patio trasero con la sudadera con capucha de papá envuelta alrededor de mi cintura. De vuelta cuando todavía era el centro del carrete de la cámara de alguien, ahora ya ni siquiera estaba en el fondo. Y la pregunta a la que seguía volviendo no era por qué lo hicieron. Era cómo lo hicieron tan fácilmente. Comenzó con una caminata, no lejos, solo a la vuelta de la esquina. Necesitaba aire. Una razón para no mirar la mancha de agua en el techo del estudio por otra hora más. El sol se estaba poniendo de esa manera. Solo el otoño puede lograr un ámbar amplio y tranquilo. Las hojas raspaban a lo largo de la acera. Un par de niños pasaron en bicicleta, riendo en medias frases. Doblé la esquina y allí estaba. Una pequeña casa de ladrillo metida entre dos más grandes, persianas azules descoloridas, romero crecido junto al buzón y un letrero torcido de se vende que parecía haber estado allí demasiado tiempo. No era bonita.
La pintura estaba desconchada. Uno de los escalones delanteros tenía una grieta en el medio. Pero algo en ella me atrajo. No había coches en el camino de entrada, ni cortinas en las ventanas, ni señales de vida. Sin embargo, no se sentía abandonada, solo esperando. Crucé la calle sin querer. Caminé directamente hasta el buzón. Adentro estaba vacío, ni siquiera un folleto. Retrocedí y miré la puerta principal. Madera lisa, rayada cerca del mango. Y por alguna razón, pensé que podía arreglar eso. No, ojalá alguien lo hiciera. No, qué pena, a nadie le importa. Yo podía arreglar eso. No tenía sentido. No tenía dinero, no tenía ahorros, ni siquiera tenía mi propia habitación. Pero algo sobre esa vieja casa de persianas azules me hizo quedarme quieto por primera vez en días. Tomé una foto, no para enviársela a nadie, no para publicar, solo para recordar. Esa noche, de vuelta en el estudio, me quedé mirando la foto como un mapa. Y el pensamiento llegó sin fanfarria, sin lógica, sin pedir permiso. Si no puedo pertenecer aquí, tal vez pueda construir un lugar donde sí lo haga. Eso fue todo. Sin un gran plan, sin un plano, solo un parpadeo, un marco, un escalón delantero agrietado. Y por primera vez desde que me dijeron que durmiera en el estudio, no me sentí como el mueble. Me sentí como una persona otra vez. No le dije a nadie. Ni a mamá, ni a papá, definitivamente no a Marcela. Simplemente comencé a despertarme más temprano. La cafetería donde trabajaba a tiempo parcial abría a las 6:30, pero pedí el turno de las 5 de la madrugada. Dijeron que sí, sorprendidos pero aliviados. La mayoría de las mañanas salía antes de que las luces se encendieran arriba, el cielo aún oscuro, las calles aún tranquilas. A veces pasaba por la casa de persianas azules de camino al trabajo. Nada había cambiado, todavía en venta, todavía ligeramente olvidada, pero yo había cambiado. Silenciosamente. Después de que mi turno terminaba al mediodía, me dirigía a la biblioteca, recogía trabajos independientes en línea, cualquier cosa, editar menús, diseñar anuncios locales, incluso trabajo vectorial para un tipo que construía una aplicación de viajes. Creé una carpeta en mi disco duro por si acaso. Dentro de ella, registré cada dólar ganado, cada paso más cerca. Dejé de abrir el refrigerador, dejé de esperar un «¿cómo estás?», que nunca llegó. La cena a menudo eran fideos instantáneos comidos de una taza de papel en el futón, pero sabían a movimiento. Mamá ocasionalmente preguntaba por qué no estaba solicitando trabajos reales. Yo simplemente sonreía. Todavía estoy buscando. Papá bromeó una vez. ¿Estás seguro de que no estás tratando de establecer un récord de permanencia más larga en ese sofá? Me reí como si fuera divertido, como si no durmiera con tapones para los oídos porque el nuevo teclado de Marcela estaba instalado en lo que solía ser mi habitación. Algunas noches pasaba frente al espejo del estudio y no reconocía mi reflejo. Ojos cansados, cabello recogido en una trenza que no me había quitado en 3 días. Pero tenía un secreto ahora, y era mío. Todos los viernes, me escabullía en el patio trasero de la casa azul y medía, caminaba por la línea de la cerca, trazaba donde podría ir un jardín. Encontré un viejo folleto en el porche con el nombre del agente inmobiliario y comencé a observar el mercado. La casa no era cara, tampoco genial, pero todavía estaba en pie, y a veces eso es suficiente. Ahorré, recorté gastos, me salté salidas, vendí viejas piezas de arte en línea, incluso diseñé volantes para el club de Marcela y tomé el dinero por debajo de la mesa. Y lenta, constantemente, una forma se formó. No una casa todavía, sino una salida. Nadie se dio cuenta. Pero no necesitaba que lo hicieran porque por una vez no estaba esperando a ser invitado. Estaba construyendo la puerta yo mismo. Sucedió un martes. Tranquilo, lluvioso, nadie en casa. El agente inmobiliario me entregó las llaves con una sonrisa que no hacía preguntas. Firmé el último papel con manos temblorosas, pero no dije una palabra. Nadie lo sabía. No hice una publicación, no le envié un mensaje de texto a nadie, ni siquiera caminé por la puerta principal de inmediato. Primero me quedé afuera, toqué el buzón torcido, pasé los dedos por la barandilla. Una vez pensé que no podía permitirme pintar. Luego abrí la puerta y entré. Olía a polvo y tiempo, pero era mía. Pasé las siguientes 2 semanas mudando mis cosas por la noche, una mochila a la vez. Tazas viejas, cuadernos de bocetos, la foto de graduación que nadie enmarcó.
cada artículo colocado suavemente como si colocara ladrillos en una pared que nadie derribaría esta vez. No dejé la cafetería. No cambié mi número. De día, todavía aparecía en la casa familiar. Todavía comía cereal del estudio. Todavía decía buenos días como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche volvía caminando por el patio a mi propio lugar. Sí, a través del patio porque la casa de persianas azules estaba justo detrás de la suya. Solo una cerca de madera entre nosotros. Marcela nunca se dio cuenta. Mamá podría haberme visto por la ventana una vez, pero no dijo nada y yo no ofrecí nada. Dejé pasar el tiempo, arreglé el interior, pinté la puerta, colgué la foto de graduación y luego construí la piscina. No una grande, solo una piscina de inmersión, de hormigón y limpia, con azulejos azules suaves y agua tranquila. Sin chapoteos, sin flotadores, sin música, solo quietud. La acabé con la ayuda de un amigo que había conocido en un trabajo de diseño. Pagado en efectivo, obtuve el permiso, hice limpiar el patio trasero en un fin de semana. La excavación comenzó a las 6 de la mañana. Los camiones retrocedieron emitiendo un pitido fuerte. Vi a papá abrir sus persianas una vez, entrecerrando los ojos ante el sonido. Pero nunca salió. No preguntó, no llamó. La piscina terminó 3 días después. Me senté junto a ella esa noche con una taza de té, con los pies en el agua. La luz del porche de su casa parpadeaba en la distancia, y todo lo que pude pensar fue, me dijeron que durmiera en el suelo. Ahora hay una puerta entre nosotros y una piscina a la que nunca serán invitados. Comenzó con gritos, no de mí. Desde dentro de la casa, aquella a la que solía pertenecer. Estaba podando el romero junto a mi puerta cuando lo oí. La voz de mamá primero, aguda y desesperada, luego la de papá, más fuerte de lo que la había oído nunca. Luego una puerta se cerró de golpe, luego silencio. No me moví. Simplemente regué la base del romero, conté los segundos entre gritos. Esa noche, vi el coche detenerse. Marcela en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados, los ojos hinchados. Un hombre la siguió. No familiar, no conocido. Dejó su bolsa de lona en el porche y se marchó sin decir una palabra. Nadie abrió la puerta. Se sentó allí, con las rodillas al pecho durante casi 10 minutos. Observé desde la ventana de mi cocina, sin esconderme, sin regodearme, solo observando. Al día siguiente, me encontré con mamá cerca de la cerca trasera. Se veía más delgada, demacrada. Ha sido suspendida, dijo de repente como si fuera un titular que tenía que leer en voz alta a alguien. Atrapada con pastillas, no suyas. Podría haber sido expulsada, pero estamos trabajando en ello. No dije nada. Ella me miró entonces. Realmente miró. Y por primera vez en años, se veía pequeña, no cruel, no desdeñosa, solo perdida. Ella no es como tú, añadió mamá suavemente. Ella no es fuerte. Parpadeé. No, gracias. No nos equivocamos. Solo una justificación, una súplica silenciosa, una reescritura de la historia que quería que yo asintiera. Pero no lo hice. Me quedé quieto. La dejé hablar, la dejé llevar su peso de vuelta a la casa sin nada de mí para aligerarlo. Más tarde esa semana, recibí un golpe en mi puerta principal. Papá. Se veía cansado, mayor, sostenía un plato de galletas como si fuera una disculpa en forma de cerámica. Pensamos que tal vez querrías venir este fin de semana. Marcela está en casa. Las cosas son difíciles en este momento. Miré las galletas, luego al porche donde nadie me había esperado. No lo creo, dije. Pero gracias. Su rostro se contrajo un segundo de algo parecido a la vergüenza. Luego asintió y se alejó. Y cerré la puerta. No con ira, no con orgullo, solo suavemente porque ya no se abría en ambos sentidos. Todavía tengo la llave de su casa. Está en un cajón junto a un viejo recibo y una horquilla doblada. A veces olvido que está allí. No han cambiado las cerraduras. No es que vaya a intentar abrir la puerta de nuevo. Marcela me pasó una vez la semana pasada, caminando rápido hacia la parada del autobús. Sin contacto visual, sin palabras. Llevaba mi vieja chaqueta de mezclilla. Reconocí el puño deshilachado y la pequeña estrella bordada cerca del cuello. Solía decir que se veía demasiado vintage. Ahora se envuelve en ella como si le perteneciera. No dije nada.
Papá corta el césped con menos frecuencia ahora. Mamá todavía mira a través de las cortinas cuando cree que no estoy mirando. Me han invitado 2 veces, una para el cumpleaños de Marcela, otra para el almuerzo de Pascua. En ambas ocasiones respondí cortésmente, he hecho otros planes. No lo había hecho, pero no mentí porque había hecho otros planes hace mucho tiempo. El arbusto de romero en mi patio es más alto ahora. Planté lavanda a su lado. A veces me siento junto a la piscina en la madrugada, con los pies en el agua quieta, café en mano, sin pensar en nada excepto en el sonido de mi propia respiración. Mantengo la luz del porche encendida, pero nadie llama. A veces me pregunto si alguna vez hablan de mí, si explican mi ausencia o simplemente dejan que el silencio llene la forma que dejé atrás. Tal vez es más fácil decir que me alejé. Tal vez se han convencido a sí mismos de que elegí la distancia. No se equivocan. Solo desearía que admitieran que abrieron la puerta primero. Lo último que traje de su casa fue un libro, una vieja tapa dura con una flor prensada adentro. Tenía mi nombre escrito a lápiz en la primera página. Jonás, 8 años. Lo coloqué en el alféizar de la ventana junto a un pequeño coche de cerámica de mi infancia. Sin leyenda, sin significado explicado, solo un recordatorio silencioso de que yo había estado allí una vez. Y ahora no necesito una habitación, ni una foto enmarcada, ni un lugar en el chat grupal. Estuve allí. Simplemente vivían más fácil pretendiendo que no estaba. Si alguna vez has vivido en una casa donde el silencio dijo más que las palabras, simplemente deja un solo símbolo abajo. Una lave, una puerta, una piscina. No tienes que explicar. Ya lo sé.